Bien amigos, estamos con analistas que nos van a ayudar a entender un poco estos 5 meses del gobierno, casi 6, estamos cerca al primer semestre de la gestión de Rodrigo Paz y vamos a estar analizando los cambios, las renuncias y algunas destituciones que han llamado la atención. Tenemos preguntas al respecto, 5 renuncias y 3 destituciones en lo que va del gobierno. ¿Cómo las evalúas como ciudadano? Opción A son señales de crisis, 25%. Opción B es parte de un ajuste ante ciertas situaciones, 50%. Opción C es estrategia política, 25%. Y la opción D, no estoy informado, 0%. Estamos viendo que la opción B es parte de un ajuste ante ciertas situaciones, es lo que la gente en su mayoría está opinando. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales y vamos a ver parte de la información enseguida porque repasaremos algunos de los casos que se han registrado en cuanto a renuncias. Presentamos a nuestros invitados, por favor. Marcelo Arequipa, analista político, está con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Roberto Márquez, politólogo, y Ricardo Fuentes, analista político. Los tres están ya con nosotros. Bien, y vamos a comenzar con Marcelo. Viendo en líneas generales, después vamos a centrarnos caso por caso en lo que ha significado estos 5 meses con estos 8 cambios que han llamado más la atención. 5 renuncias, 3 destituciones. ¿Estaremos en el margen de lo normal, tomando en cuenta gestiones pasadas? Hola Gerardo, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. No estamos dentro del margen de lo que se puede denominar como lo normal, creo yo, porque estamos medio año de gestión. Primero por ese tema de la premura en el tiempo, medio año de una gestión de 5. Y segundo porque es un golpe bien complicado a uno de los núcleos centrales que en términos comunicacionales el gobierno de Rodrigo Paz nos ha presentado desde el inicio, que ese es el gobierno de los que saben, de los técnicos, de los que están preparados para hacer esto, ¿no? Y si uno se fija, por lo menos en el área de hidrocarburos, son personas que realmente tenían el currículo muy pesado en este ámbito, ¿no? O sea, yo no me imagino las personas que tuvieran un currículo más pesado de los que ya han estado, como, por ejemplo, el exministro, la expresidenta de IPFB y hacia atrás también otras autoridades. Yo creo que esto representa ciertamente un golpe muy duro. Ahora, el tema es cómo haces para generar un control de daños y reponerte de esto. ¿Pones más políticos por técnicos o vuelves a poner más técnicos? Ahí es una pregunta central que yo me animo, para terminar esta idea, a proponer. ¿El gobierno de Rodrigo Paz está aprendiendo de los conflictos que está viviendo o está demostrando no aprender y continúa más bien por la línea que estaba manejándose? ¿Qué opinas tú, Roberto? Bueno, muy buenas noches. Tenemos que considerar que durante más de 20 años nos hemos mal acostumbrado y hemos pensado que la política es algo negativo. Y no se puede gobernar cuando entendemos las cosas desde el activismo y las buenas intenciones. El político como tal es aquel que debería tener la capacidad de tomar decisiones informadas, conociendo muy bien los problemas que hay en el entorno e ir a tomar las soluciones correspondientes. Un equipo técnico es altamente prioritario, se los necesita para tener la información y ver las vías de escape ante los conflictos. Sin embargo, lo que le está faltando al gobierno es el tema político. Posiblemente, desde el punto de vista genético, el presidente tiene esta carga política y entiende cómo es el político como tal. Por eso es que no pierde la fe y su mensaje sigue siendo de esperanza. Puede ser que el gran error que se esté cometiendo en este momento es que su gabinete, ministros y viceministros, sean extremadamente técnicos y no tengan la capacidad de tomar las decisiones que se necesitan. Y esto obviamente lo estamos viendo y lo estamos sufriendo, como el tema de la gasolina. Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted opina también lo mismo, que le falta un poco de política a la gestión de Rodrigo Paz y Edman Lara, más allá de lo técnico? Buenas noches. Sí, esto que pasa es expresivo de esa crisis del sistema de partidos políticos y tiene antecedentes inclusive más remotos que estas 8 salidas que están afectando al gobierno de Paz Pereira. Recordemos que cuando estructuraba su candidatura, su candidato a vicepresidente renunció y lo dejó prácticamente con una situación de incertidumbre que luego llenó con
presidente Edmond Lara. Entonces, ¿esto a qué obedece? Obedece sencillamente a que el desgaste de los partidos políticos, la desestructuración de estos, hace que Paz Pereira llegue a la presidencia sin el respaldo de un partido político que lo sostenga. Entonces ha tenido que improvisar, como ocurrió en el tiempo de Yanine Áñez, un equipo ministerial que tiene diversos orígenes. Y entonces ahora estamos asistiendo no solamente a una serie de conflictos que son expresivos de no una mala racha, sino sencillamente el desensamble técnico, político y de filtros, ¿no? Entonces esto es algo que va a persistir y hay que ver soluciones. Las soluciones pasar por el respeto de la institucionalidad democrática. La política tiene un alto contenido pedagógico, entonces tenemos que ser capaces de encontrar soluciones que armonicen con la institucionalidad democrática y la legalidad a partir de la Constitución. Permítame los tres, por favor, Ricardo, Marcelo y Roberto, que vamos a mostrar esta primera información que tiene que ver con una de las primeras salidas que se ha registrado en estas primeras semanas o meses del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Ahí lo tiene Freddy Vidovic, exministro de Justicia bueno, este ha sido un caso de destitución. Fue posesionado en el primer gabinete el 9 de noviembre del 2025, pero el presidente lo destituyó el 20 del mismo mes debido a su sentencia ejecutoriada por cohecho activo y favorecimiento a la evasión. Horas después se eliminó la cartera de Estado. Por favor, Marcelo, ¿qué piensas de esto? Bueno, ese es un hecho eminentemente político, ¿no? Porque el presidente decide eliminar el Ministerio de Justicia, pero además al mismo tiempo decide romper. Ha pisado fuerte, y perdón que te corte, ¿cierto? En los gobiernos. Sí, pero además, claro, todos los gobiernos necesitan tener un operador que conecte, que coordine con el Poder Judicial. O sea, esto es, creo, importante, y eso no solamente pasa en Bolivia, ojo, pasa en todo el mundo. Pero bueno, aquí se tomó otra determinación. Pero decía, es un hecho eminentemente político, porque además de cerrar el Ministerio de Justicia, el gobierno de Rodrigo Paz decide definitivamente romper con Lara la coalición que tenía. Se le quita la cuota de poder que tenía el vicepresidente Lara, y ese es ya básicamente un hecho político. No es un problema parecido al que hemos vivido hace unas semanas atrás, sino es un hecho político simplemente. Un hecho político interno, pero eso llamó la atención, ¿no? Y ahí se empezaba a mostrar ya la diferencia que existía entre el presidente y vicepresidente. Roberto, ¿qué opinas? Bueno, tenemos que considerar que el vicepresidente, gran parte de los parlamentarios no son políticos. Por ejemplo, esto de Vidovic, el que haya entrado al cargo y lo hayan destituido porque tenía una sentencia, es que también está demostrando que internamente el equipo del presidente no se ha dado el trabajo de revisar la documentación correspondiente de aquellos que lo iban a acompañar en su gabinete. Y esto es algo muy peligroso. Esto va más allá de lo que el presidente pueda hacer, pensar o sentir, ya que tiene un equipo, está la oficina del presidente, que debería ser la encargada de ver todos estos temas. Cuando reaccionaron, lo hicieron muy tarde. Yo creo que entre las decisiones políticas importantes ha sido hacer el corte correspondiente con el vicepresidente, que no está entendiendo cuál es su papel y su labor en este momento de crisis que vive el país. Más allá del espectáculo y del TikTok, debería demostrarnos algo un poco más interesante. Y hemos visto, por ejemplo, en estas últimas elecciones subnacionales, que el vicepresidente está llegando a pesar muy poco dentro del esquema gubernamental. Y esto pues le debe doler mucho. Ha perdido mucho poder en muy poco tiempo. Antes de ir con tu respuesta y tu opinión, por favor, Ricardo, lo siguiente te queremos mostrar tiene que ver con otra de las salidas o renuncias. Margot Ayala, cierto, que ha generado muchísima polémica tras sus declaraciones. Ahí está Margot Ayala, fue exdirectora de la ANH, renuncia. Presentó su renuncia el 11 de febrero denunciando que fue víctima de ataque sistemático de una red de corrupción en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Vamos a escuchar un poquito de lo que ella decía, Ricardo, y te pido tu opinión, por favor. En las últimas semanas he constatado también cómo ciertas dinámicas administrativas y procesos que no están directamente vinculados a mis funciones sustantivas consumen tiempo y energía que deberían destinarse al trabajo público. Estamos en una emergencia.
En este contexto y para preservar mi integridad profesional y personal, considero responsable conmigo mismo dar un paso al costado. Desde esa convicción y siendo coherente con mis valores personales y profesionales, hoy he decidido renunciar a mi cargo como directora ejecutiva de la ANH. Lo hago sin resentimientos, sin ánimo de confrontación y con la paz y la tranquilidad de haber cumplido con mi deber hasta donde me fue posible. Me voy agradecida por la oportunidad de haber servido al país, orgullosa del trabajo realizado y convencida de que el verdadero servicio público no se mide por el cargo que se ocupa, sino por la integridad, la intención y la conciencia con la que se actúa, incluso sobre todo en un contexto difícil. Deseo sinceramente que quienes continúen esta labor puedan hacerlo con unidad, con responsabilidad y con genuina vocación de servicio, porque Bolivia lo necesita con urgencia. Dejemos de enfrentarnos, por favor. Empecemos a trabajar juntos y a construir. Me voy con la cabeza en alto y con la satisfacción de haber cumplido mi trabajo. Les dejo una ANH limpia, transparente y lista para trabajar por su país. Ricardo, ahí estamos recordando las declaraciones de Margot Ayala en el momento en el que presentaba su renuncia, claro, en medio de esta situación compleja por el tema hidrocarburos en el país. Sí, lo que se había planteado era que el gabinete del presidente Paz iba a tener un perfil altamente técnico, meritocrático, y bueno, hemos visto este tipo de estatus que nos muestra que lo exclusivamente técnico no es suficiente. Ciertamente, como tampoco lo exclusivamente político. ¿Y cómo sería pues un ministerio, un gabinete para lidiar con esta adversidad que tenemos al frente? Probablemente un 40% de perfil técnico, un 40% de perfil político y un 20% de articulación regional, de género, generacional, etcétera, ¿no? Ese sería más o menos, porque ahora estamos viendo ministros con un alto perfil técnico, pero que no tienen músculo político para enfrentar la adversidad, excepto el caso de el ministro Lupo, que es un buen ejemplo para plantear cómo se articula el músculo político con el perfil técnico. ¿Es eso lo que está afectándole al gobierno? Por supuesto, además de otros factores entre los que ahora hay que sumar el adverso contexto externo. Bueno, otra de las salidas que ha sonado mucho ha sido de la ex ahora viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Vamos a ver el siguiente cuadro de la ex autoridad. Andrea Barrientos, ex viceministra de Autonomías, ella renunció al cargo. Decidió dejar el cargo el 6 de marzo, luego de varios días de controversia por unas declaraciones en torno a la estrategia 50-50 que causaron el rechazo de autoridades y principalmente de cívicos de Santa Cruz. Marcelo, ¿cuánto ha significado esta salida políticamente hablando para el gobierno? Pues le ha significado, creo yo, bastante en la línea en la que Andrea Barrientos venía o proviene más bien de la coalición política que de alguna forma sostiene con Samuel Rodrigo. Andrea Barrientos formaba parte de las filas de Samuel en la última campaña electoral, ¿no? Y ella sale en realidad por un exceso, creo yo, de sinceridad frente al público en general en un contexto electoral en el que el gobierno estaba apostando y mucho a que el gobernador Camacho pudiera ganar la elección en Santa Cruz. Entonces, la sinceridad con la cual planteó Andrea Barrientos en su momento el tema del 50-50 obligó a que Camacho se enfrentara contra ella y presionara para que se la pudiera destituir. Ahí veo más bien poco tino político con manejar los tiempos y más bien veo un exceso de sinceridad que era, creo, lo que le costó el puesto. ¿Qué dices, Robert? Bueno, hay que considerar algo muy importante en política, que es la comunicación. Recuerdo que en la universidad había una materia que se llamaba negociación de conflictos y te recomendaban un librito muy interesante porque en un conflicto tienes que hablar con la gente, tienes que sentarte a negociar o tienes que dar a conocer una posición. Lo mismo pasa en la política. El texto se llamaba Piense antes de hablar. Y claro está, la juventud posiblemente de Ayala, Barrientos, incluso de una directora de oportunidades, han ido en contrarruta de lo que mandaba y decía el presidente.
Y esto es altamente preocupante. Uno, porque esta famosa unidad de comunicación que creó el gobierno posiblemente no esté funcionando. Dos, que las autoridades, ministros, viceministros y directores creen que tienen el poder suficiente de dar a conocer cualquier mensaje. Y estos errores en política se pagan caro. Más allá de ese tema de sinceridad de la ex viceministra Barrientos, es que no ha entendido el contexto de lo que es el tema autonómico, que ya lleva más de 20 años tratando de llevarse a cabo y de ejecutarse en Bolivia. Y esto obviamente ha sido un jalón de orejas que ha terminado con su renuncia. En el caso de Margot Ayala es de hablar por demás cuando ella simplemente debería de hacer su trabajo. Los hechos suelen decir más que las palabras. Y como lo dijo la directora de Oportunidades, mientras el presidente habla de lo importante que es la familia, fue contrarruta y dijo que al no tener hijos estaba cumpliendo sus sueños. Estos errores que parecen pequeños terminan taladrando y deshaciendo el discurso gubernamental. Y cuando no hay un mensaje claro, vives en el caos. Y cualquiera puede sacar una conclusión negativa de lo que hace el gobierno. Y esto es lo que tiene que ver el presidente. Su equipo de trabajo repite el mismo discurso, conoce el plan de gobierno o está tratando de improvisar y adecuarse a lo que él quiere. Si estamos en el segundo escenario, vamos a tener muchos problemas. Permítame que vamos a ver lo que ha sucedido también con la vocera, con quien era vocera del gobierno, ¿cierto? Carla Faval, que también presentaba su renuncia hace un poco más de un mes. Ahí tiene usted. Carla Faval, ex vocera presidencial, presentó renuncia el 17 de marzo, una carta de dimisión aduciendo que iniciaría una nueva etapa y esperaba seguir contribuyendo a la gestión del país desde otros espacios. Fue blanco por el cuestionable manejo de la comunicación del Estado en general y de la presidencia en particular. Vamos a ver fragmento de la carta que presentaba precisamente, que la hacía pública la ex vocera. Ahí tenemos: en el marco de una nueva etapa, comunico al país que he decidido concluir mis funciones como vocera presidencial. Agradezco al presidente por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad de ser parte de su equipo. Ha sido un honor servir a la patria desde este espacio y una experiencia que me permitió aportar y crecer profesional y personalmente. Esta decisión responde a la convicción de que puedo seguir contribuyendo a la gestión y al país desde otros espacios, siempre con el mismo compromiso de servicio. Me retiro tranquila, agradecida y satisfecha por el trabajo realizado junto a un equipo comprometido con Bolivia. En los próximos días estaremos compartiendo novedades sobre los siguientes pasos. Fue la carta de Carla Faval tras decidir dejar el cargo de vocera presidencial. Ricardo, ¿qué opinas de este caso? La comunicación es muy importante, pero cuanto más lo es que el ciudadano perciba que el Estado, el gobierno, está administrando para mejorar día a día. Este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, porque estas renuncias, estas destituciones, ¿qué están creando sino desconfianza y un sentimiento de que no hay eficiencia en la administración del Estado? Y por supuesto una erosión de la legitimidad que debió haberse aprovechado en el primer momento para procurar un gran acuerdo de concertación nacional, que ahora probablemente ya no tenga las condiciones para ser llevado adelante, pero sí se pueden lograr pactos operativos sobre aspectos puntuales que pudieran, digamos, plantearle al ciudadano, le hagan visualizar que efectivamente hay mejoras. En este aspecto, viendo cómo hay estas falencias en el gabinete y estas limitaciones, quién sabe si sería bueno reforzar con un Consejo Externo de Concertación Nacional. ¿Cómo sería un Consejo Externo de Concertación Nacional? El pedirle cooperación, ayuda, no rendimiento, es decir, a expresidentes, universidades, gobernadores, etcétera, las iglesias, por supuesto, y otros actores sociales y factores de poder que pudieran, digamos, de alguna manera hacer escuchar su voz para legitimar o reforzar la legitimidad de las acciones del gobierno. Esto en vía de propuesta y ante la escalada de la conflictividad. Bueno, permítanos que también vamos a repasar lo que ha sucedido en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y en el Ministerio de Hidrocarburos con estas últimas renuncias y movimientos que se han generado. Veamos la información, por favor.
Youssef Acli, expresidente de YPF, la destitución, asumió el cargo en noviembre del 2025, duró 4 meses. El 30 de marzo el presidente Paz lo destituyó. La gestión de Acli se vio marcada por la venta de gasolina defectuosa. Siguiente cuadro que tiene que ver con Claudia Cronenbol, expresidenta también de YPF, renuncia al cargo. Asumió el 30 de marzo en reemplazo de Acli y renunció el 22 de abril, señalando: una vez en el ejercicio de mis funciones, el diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto. Pero también Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos, que fue destituido o cambiado el 22 de abril. El presidente Paz decidió poner fin a su ciclo y lo reemplazó por Carlos Marcelo Blanco. Medinaceli fue duramente cuestionado por varios sectores sociales y políticos por los problemas crónicos del combustible, mala calidad de la gasolina y constantes mermas en el flujo de diésel, y que además pasó por un proceso de interpelación en la Asamblea Legislativa. Marcelo, el tema de hidrocarburos ha sido realmente la piedra en el zapato en estos meses para el gobierno. El talón de Aquiles, ¿no? Porque el tema de hidrocarburos nos ha hecho recuerdo de la crisis económica, nos ha hecho recuerdo de la falta de dólares, o sea, nos ha devuelto a la pesadilla que estábamos viviendo los bolivianos el año pasado, el anteaño pasado. Nos ha devuelto, cuando ese tema debiera ser más bien un asunto superado. Y creo yo que un poco viendo la cadena de renuncias o de renunciados en este ámbito, ANH, YPFB e hidrocarburos, está muy claro algo. Se necesita combinar una expertise técnica con un liderazgo político. No vamos a resolver el tema hidrocarburífero en Bolivia solamente con la expertise técnica. Se necesita decisión política. Y desgraciadamente lo que yo veo durante todo el día de hoy, las declaraciones presidente, ministro de la presidencia y presidente de YPFB, el nuevo, es decisión técnica, no es decisión política. O sea, no están planteándole al país decisión política de cómo van a transformar el sector hidrocarburífero, sino están repitiendo el mismo libreto técnico. Y eso creo que va a seguir repitiéndose en esa rueda en la que estamos viviendo hoy día, que nadie quiere seguir viviendo esta pesadilla con el tema de los carburantes. Roberto. Bueno, vamos a hacer los apuntes correspondientes. En el caso del ex vocera, esto es un ejemplo de una comedia de Woody Allen, porque debe ser la única ex portavoz de un presidente que ha sacado no una carta, un comunicado oficial diciendo que dejaba el cargo para irse a otro. Cosa que esto es una demostración de que no entendía lo que era ser la vocera del presidente como tal y lo que tenía que comunicar. Y en el caso de yacimientos petrolíferos fiscales, lo que estamos viendo es un monstruo similar a Saturno que se va devorando a sus hijos. Más allá de que pudo salir bien librado de la interpelación que tuvo el exministro Medinaceli, no le alcanzó. En el caso del expresidente Acli, su silencio dijo mucho, y eso fue lo que terminó destituyéndolo del cargo, porque él nunca fue a dar la cara ni a medios de comunicación. Salía el vicepresidente de YPFB en todos los medios a tratar de explicar qué era lo que estaba pasando, pero él no, ni por si acaso. Y en el caso de la señora Cronenbol, que es experta en el tema, te ha tenido una carta de renuncia que es muy fuerte y que la deberíamos entender desde el gobierno, y se deberían ejecutar las acciones a seguir, donde está diciendo que YPFB como está es un monstruo que no se puede dominar, que hay que cambiar la empresa. Ya se debería estar corriendo una ley corta y haciendo las reformas correspondientes, parciales a la Constitución, para crear una nueva yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y eso, como aquí lo dijo mi colega, no solamente tiene que ver con el tema técnico, sino de la voluntad política de hacerlo, de que los operadores sean capaces de crear algo nuevo. Y posiblemente la falta de operadores políticos en el gobierno del presidente Paz le está pasando factura. Un gobierno va más allá de las buenas intenciones, y el operar políticamente, convencer, mover, poner y controlar es muy importante. Vamos a ver esta última información, por favor, y le doy la palabra a usted, don Ricardo, para el cierre de este espacio.
Rolando Montaño, ex viceministro de Seguridad Ciudadana, presentó su renuncia el viernes 24 de abril, anunció su dimisión, arguyendo dificultades de coordinación que le impidieron alcanzar resultados urgentes en su gestión. Don Ricardo, ¿qué opina de esto? Sí, que esto está mostrando justamente ejes en los que la ciudadanía tiene especial interés en que se hagan cambios, ¿no? Un político que se encargue de la negociación para descomprimir la conflictividad, pero no como un artificio de negociación sin resultados, sino con resultados medibles y tangibles, ¿no? Eso que se pueda proyectar en el ámbito de carburantes, la regularización de su medidas tan simples como que, por ejemplo, tomar los servicios de empresas verificadoras para hacer embarques, verificaciones previas al embarque. Esto es una práctica común, corriente en operaciones de comercio exterior. Unos cambios que pudieran ya mostrar resultados en 2-3 núcleos y no pretender grandes transformaciones, un equipo ministerial, digamos, de excelencia en todos los ámbitos, que estamos viendo que tiene gran presencia declarativa, pero que los resultados no son los que se esperan, ¿no? Entonces, puntuales decisiones que pudieran trascender en la percepción de la ciudadanía. Perfecto, Ricardo, muchas gracias por su tiempo, por su participación. De seguro vamos a estar haciendo otros análisis de acá a un tiempo para ver cómo marcha la gestión, principalmente enfocada a estos cambios que han llamado la atención. Hasta otra oportunidad, Ricardo. Buenas noches, un gusto saludarlos. De igual manera, Marcelo, como siempre, muchas gracias. A ustedes, gracias. Roberto, gracias. Un gusto, buenas noches. Buenas noches. Enseguida tenemos muchos más temas para estar analizando. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida.